Estás en casa, un sábado por la noche. No tienes planes. El teléfono no suena. No hay nadie esperándote en ningún sitio. Y de repente aparece esa sensación. No es aburrimiento exactamente, es algo más pesado, como un ruido de fondo que siempre está ahí, pero que cuando hay silencio se hace insoportable. Así que haces lo que casi todo el mundo hace. Abres el móvil, pones algo en la tele, mandas un mensaje a alguien, aunque no tengas nada que decir, cualquier cosa para no quedarte solo con ese ruido. Ahora te pregunto algo. ¿Y si ese ruido que huyes no fuera tu enemigo? ¿Y si fuera exactamente lo que necesitas escuchar? Hoy te voy a hablar de algo que casi nadie distingue, aunque lo vive cada día. La diferencia entre la soledad que te come por dentro y la soledad que te construye por dentro. No son lo mismo, aunque a veces se sienten igual. Y saber en cuál de las dos estás tú ahora puede cambiar completamente cómo te relacionas contigo y con los demás. En este video vas a entender 3 cosas. Lo primero será entender por qué hay personas que pueden estar solas sin que les pese y personas que necesitan ruido constante a su alrededor para no pensar. Y por qué esa diferencia no tiene nada que ver con ser introvertido o extrovertido. Lo segundo será conocer lo que Jung llamaba la soledad necesaria. ¿Por qué la consideraba el camino más directo hacia conocerte de verdad? ¿Y por qué la mayoría de personas la evitan durante toda su vida sin saber lo que están perdiendo? Y por último, sabrás si la soledad que sientes ahora mismo te está construyendo o te está destruyendo, porque no siempre es fácil distinguirlo desde dentro. Si alguna vez has sentido que estar solo te pesa demasiado, o al contrario, que necesitas tanto tiempo solo que te preguntas si algo falla en ti, esto es exactamente para ti. Te voy a describir a 2 personas. Piensa con cuál de ellas te sientes más identificado. La primera es alguien que cuando tiene un rato libre sin planes, siente una incomodidad que no sabe muy bien de dónde viene. Necesita llenar ese tiempo. Con el móvil, con planes, con trabajo, con series, con cualquier cosa. Estar quieto sin hacer nada le genera una ansiedad que no puede explicar. Si le preguntas cómo está, suele decir que bien, pero nota que cuando se queda solo de verdad, sin distracciones, aparece algo que prefiere no mirar. Una pregunta sin responder, una sensación de que algo no encaja, un vacío que las distracciones tapan pero que siempre vuelve. La segunda persona es alguien que necesita tiempo solo para funcionar, que después de estar con gente necesita recargar, que disfruta de los planes, pero también disfruta de no tenerlos, que a veces prefiere una tarde en casa sin hablar con nadie a salir, aunque tenga ganas de ver a sus amigos, y sin embargo a veces se pregunta si está bien, si es normal necesitar tanto tiempo solo, si hay algo en él que le hace alejarse de los demás, más de lo que debería. ¿Te has reconocido en alguna de estas 2 personas que te he descrito? Quizás en la primera, quizás en la segunda, quizás en las 2, dependiendo del momento. Las 2 son formas reales de vivir la soledad, pero ninguna de las 2 es la soledad de la que habla Jung. Y entender la diferencia es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Empecemos por la que más duele, la soledad que destruye. No es la soledad de estar físicamente solo. Puedes estar rodeado de gente y sentir esta soledad. Puedes tener pareja, amigos, familia, trabajo, vida social activa y sentirte solo. Esta soledad no viene de fuera, viene de dentro. Te voy a poner unos ejemplos para que puedas identificarla. Estás en una reunión con amigos y de repente empiezas a pensar que nadie te conoce de verdad, que si desaparecieras mañana las cosas seguirían igual, que estás ahí, pero no estás del todo. O estás con tu pareja viendo una serie y de repente sientes una distancia enorme aunque estéis a 1 metro el uno del otro. No porque hayáis peleado, simplemente porque hay algo entre vosotros que no se dice, que quizás no sabéis cómo deciros. O llevas semanas ocupado, con planes, con cosas que hacer, y un día que por fin no tienes nada, te caes. No sabes qué hacer contigo mismo.
como si sin el ruido externo no supieras quién eres. Eso es la soledad que destruye, no la ausencia de personas, la ausencia de conexión real, contigo mismo y con los demás. Y lo más preocupante es que muchas personas llevan años sin reconocerla, porque han aprendido a taparla muy bien, con el trabajo, con el móvil, con series, con el alcohol los fines de semana, con relaciones que en el fondo saben que no funcionan pero que les dan compañía. Vamos, con cualquier cosa que llene el silencio. Jung lo describía como vivir en la superficie de uno mismo, moverse por la vida sin bajar nunca a las capas más profundas, sin preguntarte qué quieres de verdad, sin mirar lo que te duele, sin escuchar ese ruido de fondo que siempre está ahí. Y lo que ocurre cuando llevas demasiado tiempo en la superficie es que un día la vida te para, a veces con una ruptura, a veces con una crisis, a veces simplemente con un sábado por la noche, sin planes y sin móvil. Y entonces, ese ruido de fondo que siempre evitaste se hace ensordecedor. Pero hay algo que me parece fundamental antes de seguir. Porque mucha gente, cuando escucha esto, se reconoce y lo primero que siente es vergüenza. Como si vivir en la superficie fuera un defecto, como si no saber estar solo fuera señal de debilidad. Y Jung tenía algo muy claro que decir sobre eso, algo que cambia completamente cómo lo ves. Antes de hablar de la soledad que construye, necesito que entiendas algo importante. Huir del silencio no es una debilidad. Es una respuesta completamente lógica a algo que aprendiste de pequeño. Desde que tienes memoria te han enseñado a hacer, a producir, a estar ocupado, a tener planes, a no perder el tiempo, a ser social, a no quedarte solo en un rincón cuando hay gente. ¿Cuántas veces de pequeño te dijeron que te aburrieras? ¿Cuántas veces alguien se sentó contigo en silencio, sin que ninguno de los dos necesitara decir nada? ¿Cuántas veces viste a los adultos de tu vida simplemente estar sin hacer nada? Probablemente pocas. Porque vivimos en una cultura que tiene miedo al silencio, que llena cada momento con ruido, que interpreta el no hacer nada como vagancia, que confunde estar solo con estar triste. Y si de pequeño, cada vez que estabas solo, alguien te preguntaba qué te pasaba, aprendiste que estar solo era un problema, que necesitaba solución, que había que llenarlo con algo. Así que no es que seas débil por no saber estar solo, es que nadie te enseñó cómo hacerlo. Y eso se puede aprender, a cualquier edad, con cualquier historia. Pero para aprenderlo, primero tienes que entender qué es la soledad que construye, la que Jung consideraba el camino más honesto hacia ti mismo, porque es lo más diferente a lo que probablemente te imaginas. La soledad que construye no se parece a lo que ves en las películas. No es un monje meditando en una montaña. No es un artista torturado en su estudio. Es algo mucho más cotidiano y mucho más accesible. Y cuando lo escuches, vas a pensar en momentos de tu vida en que ya la has experimentado sin saberlo. Jung hablaba de un tipo de soledad que no tiene nada que ver con estar sin compañía. La llamaba el encuentro con uno mismo, y decía que era la base de cualquier crecimiento real. Suena grande, pero en la práctica es algo muy sencillo y muy cotidiano. Es ese momento en que vas caminando sin auriculares y de repente un pensamiento aparece. No lo buscaste, simplemente llegó, y es tan honesto que te para un segundo. Es ese momento en que te duchas sin música y de repente entiendes algo que llevabas semanas sin poder ver claro. Es ese momento en que te sientas a comer solo sin el móvil y de repente eres consciente de que llevas meses haciendo algo que no quieres hacer, pero que no te habías permitido reconocer. Esos momentos, esos pequeños momentos de silencio, sin distracciones, donde algo de dentro tuyo consigue hablar. Eso es la soledad que construye.
No requiere horas. No requiere una práctica espiritual elaborada. Requiere simplemente dejar de tapar el silencio durante un rato. Jung decía que el problema no es que no tengamos tiempo para estar solos. El problema es que cuando tenemos ese tiempo, lo llenamos inmediatamente con ruido externo para no escuchar el ruido interno. Y ese ruido interno que evitamos no es el enemigo, es información. Es la parte de ti que sabe que algo en tu trabajo no está bien, que esa relación te está costando demasiado, que llevas meses diciendo que sí, cuando quieres decir que no, que hay algo que quieres hacer y que sigues posponiendo porque da miedo. Esa información está ahí siempre, pero solo la puedes escuchar en el silencio. Y cada vez que tapas el silencio, con el móvil, con la tele o con planes que no te apetecen del todo, esa información se queda sin ser escuchada. Y se acumula. Y con el tiempo, se convierte en esa sensación de vivir en la superficie, de estar, pero no estar del todo. La soledad que construye es simplemente la práctica de sentarte con ese silencio, en lugar de huir de él, de dejar que lo que tiene que aparecer aparezca, sin juzgarlo, sin intentar resolverlo inmediatamente, solo escuchar. Pero hay algo que Jung descubrió sobre las personas que sí saben estar solas, que me parece especialmente importante. Porque hay una diferencia muy concreta entre alguien que ha aprendido a estar consigo mismo y alguien que no. Y esa diferencia se nota en todo, en cómo se relacionan, en cómo toman decisiones, en cómo reaccionan cuando las cosas se ponen difíciles. Jung observó algo en las personas que habían desarrollado lo que él llamaba la capacidad de individuación en la soledad. Y es que su forma de relacionarse con el mundo cambiaba de una manera muy específica. No se volvían personas frías ni distantes. Al contrario, paradójicamente se volvían más capaces de conectar de verdad con los demás. ¿Por qué? Porque ya no necesitaban a los demás para no sentirse mal consigo mismos. Piénsalo, cuando no sabes estar solo, buscas en los demás cosas que en realidad tienes que darte tú. Buscas que te distraigan, que te validen, que te hagan sentir que importas, que llenen el vacío. Y cuando llegas a una relación o a una amistad desde ese lugar de necesidad, la relación carga con un peso que no le corresponde. Pides, sin saberlo, que la otra persona sea tu fuente de bienestar, tu distracción, tu validación. Y eso agota a cualquiera. Pero cuando aprendes a estar solo de verdad, cuando puedes sentarte con el silencio sin huir, cuando puedes escuchar ese ruido interno sin entrar en pánico, cuando ya no necesitas el ruido externo para funcionar, llegas a las relaciones desde un lugar completamente diferente, no porque necesites que te llenen, sino porque quieres compartir. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Te lo explico de forma práctica. Antes, cuando un amigo cancelaba planes, te sentías mal desproporcionadamente. Ahora, simplemente, reorganizas el día. Antes, cuando tu pareja necesitaba tiempo para sí misma, lo interpretabas como un rechazo. Ahora, entiendes que necesitar espacio no significa alejarse. Antes, cuando no tenías planes el fin de semana, sentías una ansiedad que te hacía quedar con quien fuera. Ahora, a veces, prefieres ese fin de semana sin planes. Antes, tomabas decisiones importantes basándote en lo que los demás esperaban de ti. Ahora, tienes más claridad sobre lo que tú quieres realmente. Esos cambios no llegan de golpe. Son pequeños, graduales, casi imperceptibles al principio, pero son reales. Y son el resultado directo de haber empezado a pasar tiempo de verdad contigo mismo. Y ahora, la pregunta sería, ¿cómo se empieza?
¿Cómo pasas de huir del silencio a poder sentarte con él sin que te entre el pánico? Y la respuesta no es la que te esperas. No es meditar 40 minutos al día ni hacer un retiro espiritual. Es algo mucho más pequeño y mucho más accesible. Jung no dejó un manual de instrucciones para aprender a estar solo, pero sí hay algo que se desprende de toda su obra, y es que el proceso siempre empieza igual, con un momento pequeño, no con una transformación grande. Te voy a dar ejemplos muy concretos de lo que es empezar. Empezar es ir al supermercado sin auriculares una sola vez y notar lo que aparece cuando no hay música tapando el silencio. Empezar es comer solo sin el móvil en la mesa, aunque sea una vez a la semana, sin series, sin podcast, solo tú y tu comida y lo que venga. Empezar es cuando tengas ganas de abrir el móvil por inercia, esperar 30 segundos antes de hacerlo, solo 30 segundos, y notar qué pasa en ese tiempo. Empezar es cuando llegues a casa después del trabajo y tengas el impulso de poner la tele de fondo, dejarte 5 minutos de silencio antes de hacerlo. Empezar es darte un paseo sin destino ni auriculares aunque sea de 10 minutos, y dejar que los pensamientos vengan sin intentar controlarlos. Ninguna de estas cosas es una práctica espiritual, ninguna requiere tiempo extra, ninguna requiere disciplina especial. Solo requieren no huir del silencio durante un momento pequeño. Y lo que aparece en esos momentos pequeños a veces es incómodo, a veces es una preocupación que llevabas ignorando, a veces es una emoción que no querías sentir, a veces es simplemente aburrimiento. Pero a veces, si te quedas el tiempo suficiente, aparece algo más. Una claridad, una idea, una sensación de saber algo que antes no podías ver. Una respuesta a algo que llevabas semanas dando vueltas. Eso es lo que Jung llamaba el encuentro con uno mismo. Y empieza exactamente ahí, en esos momentos pequeños de silencio que en lugar de tapar dejas que sean. Y ahora las 3 preguntas. Como siempre, las dejo para el final, porque necesitabas todo lo anterior para poder recibirlas. Son preguntas que parecen simples, pero que si te las haces de verdad, van a mostrarte algo sobre cómo estás viviendo la soledad ahora mismo. Estas 3 preguntas no son para responderse con la cabeza. Son para sentirlas, para notar qué aparece cuando las escuchas. Pregunta 1. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste completamente solo, sin distracciones, durante más de 10 minutos? Sin móvil, sin música, sin serie, sin podcast, sin trabajo, sin nada que llenar el silencio. No te pregunto si lo disfrutaste, te pregunto si lo recuerdas. Si tienes que pensar mucho para recordarlo, eso te está diciendo algo sobre cuánto tiempo llevas huyendo del silencio y cuánto de ti mismo llevas sin escuchar. Pregunta 2. ¿Hay algo que sabes, pero que no te has permitido saber del todo? Algo que en los momentos de silencio aparece, pero que inmediatamente tapas con cualquier otra cosa. Una decisión que tienes pendiente, una conversación que evitas tener, una sensación de que algo en tu vida no encaja del todo, aunque no puedas decir exactamente qué. Ese algo que aparece en el silencio y que inmediatamente tapas con el móvil o con cualquier distracción. Es exactamente lo que necesitas escuchar, no para que te destroce, para que puedas hacer algo con ello. Pregunta 3. ¿Estás solo porque lo eliges o porque no sabes estar de otra manera? Esta es la más difícil y la más importante, porque hay 2 formas de estar solo. La que viene de elegirte, de saber que necesitas tiempo contigo mismo,
de disfrutar de tu propia compañía. Y la que viene del miedo, del no saber cómo conectar, de haberte acostumbrado tanto al silencio externo que ya no sabes cómo romperlo, de preferir estar solo a arriesgarte a que te decepcionen. Ninguna de las dos es mejor ni peor, pero son muy diferentes. Y saber cuál es la tuya es fundamental para entender qué tipo de trabajo tienes por delante. Porque si estás solo porque lo eliges, fantástico, cultívalo, es un regalo. Pero si estás solo porque no sabes estar de otra manera, esa soledad no te está construyendo, te está aislando, y mereces algo diferente. Y antes del cierre, necesito decirte algo sobre ese sábado por la noche del principio, sobre ese momento en que aparece el ruido de fondo y el primer impulso es taparlo, porque hay una forma de ver ese momento que lo cambia completamente. ¿Recuerdas el sábado por la noche del principio? Estás en casa, sin planes, el teléfono no suena y aparece esa sensación pesada que no sabes muy bien qué es. La mayoría de personas en ese momento abren el móvil, o ponen la tele, o mandan un mensaje a alguien, aunque no tengan nada que decir. Y está bien, no pasa nada por hacerlo. Pero la próxima vez que llegue ese momento, antes de taparlo, date 10 segundos. Solo 10 segundos con ese silencio. Y nota qué aparece. No para resolverlo, no para analizarlo, solo para escucharlo. Porque lo que aparece en esos 10 segundos de silencio es la parte de ti que lleva tiempo esperando que le hagas caso. La que sabe cosas que tu mente racional no quiere admitir. La que tiene respuestas a preguntas que llevas tiempo haciéndote. La que te conoce mejor que ninguna persona que hayas tenido a tu lado. Jung pasó décadas estudiando esa parte y llegó a una conclusión que me parece de las más honestas que he leído. Dijo que la persona más importante con la que puedes aprender a estar eres tú mismo. No como filosofía de autoayuda, sino como práctica real y cotidiana. Esos 10 segundos de silencio de los que huyes. Ese paseo sin auriculares. Esa comida sin móvil. Cada vez que los eliges en lugar de huir de ellos, estás eligiéndote a ti. Y eso, a largo plazo, cambia todo lo demás. Hay 2 tipos de soledad. La que te come por dentro, porque no tienes a nadie. Y la que te construye por dentro, porque te tienes a ti. La primera duele. La segunda, al principio, también puede doler. Porque implica escuchar cosas que llevas tiempo sin querer escuchar. Pero hay una diferencia enorme entre los 2 dolores. El primero no te lleva a ningún sitio. El segundo te lleva exactamente a donde necesitas ir. No te pido que te conviertas en alguien que disfruta del silencio de la noche a la mañana. Te pido algo mucho más pequeño. Que la próxima vez que tengas 10 minutos sin hacer nada, no los llenes inmediatamente. Que te quedes un momento con lo que aparece. Que te des la oportunidad de escucharte. Porque lo que vas a encontrar ahí, aunque al principio dé un poco de vértigo, es exactamente lo que llevas buscando fuera. Eso es psicología profunda. No autoayuda. Jung, puro. Si este video te removió, algo ya está trabajando en ti. Te dejo una pregunta en los comentarios. Siendo completamente honesto, ¿cuánto tiempo llevas sin estar en silencio de verdad? Sin distracciones. Solo tú. No hace falta que des un número exacto. Solo dime si lo recuerdas o no. Me interesa saberlo, y puede ayudar a alguien que esté leyendo los comentarios a saber que no está solo en esto. Y si quieres seguir en este camino, en el próximo video,
vamos a hablar de algo que Jung llamó la sombra en las relaciones cotidianas. No en las grandes crisis. En el día a día. En por qué ciertas personas te irritan de forma desproporcionada. En por qué a veces reaccionas de formas que tú mismo no entiendes. ¿Y en qué te está intentando decir eso sobre ti mismo? Es de los temas más concretos y más aplicables a la vida real que vamos a tratar. Ya sabes dónde encontrarlo.